Marcha Ingeniero Cancapa. Vamos a exponer en esta oportunidad nuestro proyecto que hemos hecho sobre las carreteras establecidas con emulsión asfáltica, ¿no? El curso Caminos 2, ¿no? Los integrantes somos Catalina Casada, Freddy Rubén, León Rojas, Luis Alberto, Sancho Carras, Jaime Aníbal, Valerio Palomino, Villanueva Vera, Charles. Bien. Siguiente, colega. A modo de introducción, vamos a hacer un punto de comparación, ¿no? Por ejemplo, mire, el uso de los asfaltos diluidos está pues en continuo retroceso, ¿no? En todo el mundo desde hace años ya. Y bueno, por otro lado, las emulsiones asfálticas han crecido progresivamente, consideradas pues estas un ligante moderno frente a los ligantes convencionales, ¿no? O a los diluidos. Y estas pues no presentan ventajas técnicas y económicas. Dentro de las técnicas tenemos que estas pues reemplazan a los asfaltos diluidos en la mayoría de las aplicaciones, ¿no? En muchos casos con mejores ventajas. Por ejemplo, mejor adherencia, posibilidad de mezclar con agregados húmedos, y entonces, por ende, mayor número de aplicaciones, ¿no? Con respecto a las económicas, poniendo como punto de comparación a los asfaltos diluidos, pues estos asfaltos diluidos pues involucran, ¿no?, un gasto energético irrecuperable por la evaporación de los solventes de petróleo. En cambio, pues, emulsión asfáltica, el curado de estas, pues, ¿no?, de las mezclas con emulsiones solo produce evaporación de agua. Siguiente, colega. Nuestros objetivos, los generales y los específicos. El general es la información del tema de la emulsión asfáltica para así, pues, no hacer una conclusión de todos ellos y dar algunos aportes, ¿no?, que hasta el momento no se habían dado sobre ese tema. Los específicos, dar un aporte a la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión, específicamente a la carrera de Ingeniería Civil, ¿no? Sobre este tema, pues, ¿no?, de la emulsión asfáltica en la asignatura de Caminos 2, donde esto, pues, podría servir de información a las futuras promociones de la facultad, ¿no?, en sus investigaciones. Bien, les paso como siguiente colega. Bien, ahora basándonos con respecto al marco teórico, acá podemos apreciar, ¿no?, que en un primer inciso se basa en la solución básica de las carreteras. ¿Y en qué consiste, no? Primordialmente. Esto, su objetivo primordial es de poder nosotros establecer los criterios y el procedimiento específico de las especificaciones técnicas que se deben de considerar para uno poder obtener una construcción y rehabilitación óptima en esta. Bien, y también una de estas también se deben, ¿no?, de solucionar cuestiones básicas para poder emplearse en las capas de rodadura con carreteras no pavimentadas. Bien, siguiente, colega. Ahora nos basamos con respecto a su finalidad, ¿no? Su finalidad consiste en nosotros poder mejorar su vida útil y el nivel de su servicio que se va a consistir en la superficie de nuestra carretera. Bien, en estas podemos también apreciar, ¿no?, para carreteras no pavimentadas y también en algo alterno que se puede alterar o sufrir rápidamente algunos agrietamientos o deterioros por su defecto. Bien, ahora en base a la competencia básicamente, ¿no?, va a estar compuesta por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, y en esta a su base en la calidad de los órganos rectorales a nivel nacional e inmateriales de transporte de tránsito. Bien, y en otro, con respecto a las directivas generales, ¿no?, nosotros debemos de vernos en base que componen básicamente tres partes. Una de estas es el Gobierno Nacional, que a través del Ministerio de Transportes y Comunicaciones nos brinda cargos de la gestión de red vial nacional. Lo consiguiente será los gobiernos locales, a través de las municipalidades provinciales, ¿no?, y propios de estos a cargos de la gestión de la red vial vecinal o rural. Lo siguiente serían los gobiernos regionales, claramente a cargo de la red vecinal, está propiamente departamental o ya puede ser regional. Bien, siguiente, colega. Los alcances. Bien, los alcances básicamente, ¿no?, se encuentran en un presente documento técnico que es un alcance a nivel nacional y estas deben de ser basadas a un cumplimiento obligatorio, necesariamente obligatorio, tales por las cuales debe de ser de un órgano responsable con respecto a la gestión de la infraestructura vial. Bien, ahora nos basamos un poco, ¿no?, de la definición en que consiste la solución básica en carreteras.
Esta básicamente son, ¿no? Son alteraciones técnicas, económicas y ambientales que consisten o se van a basar principalmente en la aplicación de estabilizaciones de suelos. Y estas mediante un recubrimiento bituminoso o otras posibilidades. Bien, siguiente, colega. Ahora, en base al marco legal de Perú y Sudamérica, básicamente se han consignado, ¿no? Marcos legales internacionales, como podemos apreciar ahí, ¿no? HASHTO, en un procedimiento que se puede utilizar para el diseño de estabilización de los suelos por el método Marshall modificado. Otras de las consiguientes también se puede dar mediante ámbitos nacionales. En ámbitos nacionales nosotros podemos apreciar, ¿no? que en estos informes encontramos que los departamentos de Lima cuentan con un total de 3.816.26 kilómetros, ¿no? Y estas básicamente puestas en el año 2005 por el método NARSA. Y estas puestas en Australia, Colombia y la parte de Brasil. Bien, siguiente, colega. Bien, con respecto a los suelos estabilizados con emulsión asfáltica, estas básicamente son suelos que son muy trabajosos, ¿no? Muy trabajados con la pavimentación y puede ser definitiva con respecto a las consolidaciones que se pueden dar de manera permanente en los materiales de la subrasante y en la base en sí. En estas también podemos ver las estabilizaciones, ¿no? Que una emulsión, que también se conocen como las mezclas íntimas con emulsiones y los materiales minerales propios de estas. Bien, ahora básicamente en sus componentes son, ¿no? El suelo, que estas básicamente el suelo se va a definir como un agregado, ¿no? No cementado, propiamente mineralizado, y su comportamiento como un flujo, ¿no? La emulsión asfáltica. Esto es básicamente un mecánicamente separado, ¿no? Mediante partículas microscópicas, más pequeñas que las propias partículas, y van a ser propiamente separadas, ¿no? En el agua con los agentes emulsivos. El agua, básicamente, ¿no? Como toda consideración de un diseño de mezclas, debe estar incolora, inolora y libre de composiciones orgánicas, libre de alcalis y libre de sales. Siguiente, colega. Bien, Bueno, ahora, ya. bueno, ahora vamos a hablar acerca de las características del material de la emulsión asfáltica para la estabilización. Como sabemos, la estabilización de suelos es importante en la construcción de carreteras y es uno en sí de los materiales más usados a nivel general, ¿no? Para dicha construcción de una carretera. Bueno, como sabemos, la aplicación de una emulsión asfáltica, ¿no? Esto es empleado en la estabilización de bases en caminos, como una de sus múltiples aplicaciones, ¿no? Que podemos decir que es utilizado con materiales pétreos en sus diferentes variedades, o también ya sea en suelos naturales con baja plasticidad. Una emulsión asfáltica consiste en tres ingredientes básicos, podemos decir. Uno que sería el asfalto, el agua y también lo que es el agente emulsivo. Como sabemos, la estabilización con emulsión asfáltica es muy adaptable a la construcción porque esto en sí lo divide en etapas en las que nuevas capas se agregan en la medida de que el tráfico aumenta, ¿no? Debido a esto a sus propiedades cementales y también que sean impermeabilizantes, estos hacen que sea un excelente para las estabilizaciones, donde estos tiene una amplia variedad también de las aplicaciones en la construcción, rehabilitación y mantenimiento de pavimentos y de carreteras, ¿no? Siguiente, colega. Bueno, ahora vamos a pasar a hablar acerca del proceso constructivo, ¿no? Como podemos apreciar, vamos a tener lo que es primeramente un factor fundamental del proceso constructivo. En este caso, tiene que ver con materiales intervinientes, ¿no? Que pueden apreciar aquí. Para ello también, a continuación, mostraremos pasos para realizar un proceso constructivo correcto, ¿no? Uno, que sería en sí el escarificado de la carpeta asfáltica existente, ¿no? Donde en este proceso se realiza con una motoniveladora, utilizando el implemento Reaper, ¿no? En aquí, en sí no debe escarificar la base granular,
¿Por qué? Para así evitar que se pierda material de la base granular a reutilizar. Siguiente, colega. 2. La eliminación de carpeta asfáltica con maquinaria, ¿no? Una vez ya es escarificada la carpeta asfáltica, lo que debemos hacer es acopiar el escombro de la carpeta, ¿no? Donde este procedimiento se va a realizar con un cargador frontal. 3. Es el escarificado de la base granular existente. Bueno, esto se realiza en 2 etapas. La primera etapa, que se acopia toda la base de la mitad del ancho de la vía y se procede en sí a la conformación de la subrasante. Y en la segunda, que sería acopiar también la base de la mitad del ancho de vía de la subrasante, que esto se compactó en la primera etapa, ¿no? Y donde estos deben conformar la mitad faltante de la subrasante. Siguiente, colega. Bueno, en el paso número 4 vamos a tener el escarificado de la subrasante, ¿no? Donde este proceso se realiza en 2 etapas. Uno que sería que primero se escarifica y conforma una mitad de la vía, y en la segunda etapa se procede a hacer lo mismo que lo anterior, pero ya en la otra mitad de la vía. 5. El riego de la subrasante. Bueno, esto se realiza con un camión cisterna equipado, ¿no? Donde esto nos va a permitir el riego homogéneo, para así evitar la aparición de charcos de agua, ¿no? Ya que esto tiene el fin de facilitar una compactación mejor. 6. El perfilado y compactado de la subrasante. Esto se ejecuta con una motoniveladora y a la vez y un equipo topográfico en sí para controlar las cotas de la subrasante. Siguiente, colega. 7. Bueno, el paso 7 es el riego de la base con agua. Esto se extiende la base granular acopiada en todo el ancho del carril. Y luego vamos a proceder a dosificar, ¿no? Lo que es el agua de mezclado y luego realizar un batido del material para que esto se llegue a humedecer uniformemente en la base. En el paso 8 vamos a tener el riego de la base granular con emulsión asfáltica, donde aquí se procede a extender la base granular húmeda, luego con un camión, lo que es imprimador, se vierte la emulsión asfáltica, ¿no? Donde luego vamos a proceder a realizar un batido de la base granular, ya sea de manera similar al riego de agua. En el punto número 9 vamos a tener el perfilado y compactado de la base granular estabilizada, donde aquí lo que vamos a hacer es proceder al plantillado de la sección de la vía para luego perfilar la base al nivel de la plantilla. Siguiente diapositiva, colega. 10. El barrido de base granular estabilizada. Bueno, aquí lo que se procede es hacer un barrido de la misma base, ya que con el fin de limpiar la superficie del polvo, ¿no? Y también de las partículas, ya sea como piedra, que se pueden encontrar sobre la base compactada. En el paso 11 vamos a tener la imprimación de la base granular. Se procede a hacer la imprimación de la base con un camión imprimador, ¿no? Donde se tiene que realizar de una manera homogénea, donde se va a dejar reposar durante 24 horas. El paso 12, arenado de la base granular. Después de haber reposado el imprimador por 24 horas, que es el paso anterior, vamos aquí a esparcir una fina capa de arena, con la finalidad de que protege la capa del imprimado en el caso de que se aperture en sí al tráfico antes de colocar la carpeta asfáltica. Siguiente diapositiva, claro. Bueno, en el paso 3 es la limpieza de base granular imprimada. Esto se debe hacer la limpieza de base granular arenada 24 horas antes en sí de colocar la carpeta asfáltica, ¿no? Y esto debemos hacer con la finalidad de que la superficie se encuentre libre de polvo y a la vez también de partículas de piedra. Y por último paso es el esparcido y compactación de la carpeta asfáltica en caliente, ¿no? Donde esto se realiza con una pavimentadora y un camión volquete, que es el que vierte, bueno, la mezcla en la pavimentadora, ¿no? Un dato muy importante aquí, que es que la temperatura de la mezcla en caliente debe estar con un aproximado de 140 grados Celsius. Bueno, ahora vamos a hablar del 3.6, experiencias en el mundo. Como sabemos, esto es aplicado a nivel mundial. Todas las carreteras a nivel mundial son ejecutadas, ¿no? Ya que esto busca el desarrollo de una sociedad que deseamos participar nosotros para una sociedad mejor. Bueno, una de las aplicaciones es en la ciudad de Bogotá, en el país de Colombia, ¿no? Que es la aplicación de riego de liga. Podemos apreciar aquí que se realiza un ensayo para verificar la uniformidad de riego y a la vez determinar la cantidad de emulsión aplicada.
Siguiente, colega. Podemos ver aquí los ensayos para verificar uniformidad de riego y también la protección del camión, ¿no? Dosificador para evitar salpicaduras de emulsión asfáltica. Y aquí podemos apreciar la aplicación manual de emulsión asfáltica sobre zonas con presencia de humedad y de polvo. Otra aplicación es reciclar de carreteras con emulsión asfáltica y que es aplicado, siguiente colega. Esto tiene una aplicación en la carretera Panamericana Sur, Puno Desaguadero, en Perú, del kilómetro 1363 al kilómetro 1413. Bueno, ahora vamos a hablar de las experiencias en el Perú. Como sabemos, ya que esto se realiza a nivel mundial, claro, ¿por qué no olvidar a nuestro país, ¿no? Que es el Perú. En el Perú también se realiza esto, ya que nos permite esto sobresalir más adelante y realizar una ejecución mejor para el bien, ¿no? Ya sea de los pobladores y de la sociedad. Uno de ellos es la comparación técnica y económica de base granular estabilizada con cemento Portland de tipo 1 y la emulsión asfáltica, ¿no? Esto es realizado en La Libertad, ¿no? Donde esta tesis se realizó el análisis de datos característicos en el laboratorio de suelos y tiene una emulsión asfáltica de tipo 1, ¿no? Siguiente, colega. Siguiente, por favor. Otra aplicación es el diseño de mezclas asfálticas y su evaluación del daño por humedad utilizando los fillers comerciales, ¿no? Que esta tesis se basó en la Universidad Nacional, bueno, en la Universidad Nacional de Ingeniería UNI, ¿no? Donde aquí podemos obtener los parámetros, resultados y sus respectivas especificaciones. Siguiente, colega. Y también, por último, aplicación, lo que es a nuestro nivel nacional, es el análisis comparativo de las propiedades físicas y mecánicas, elaborado esto con agregados reciclados y también la emulsión asfáltica, ¿no? Donde este se realizó en la ciudad de Cusco en el año 2019. Siguiente, colega. Bueno, diseño. Vamos a ver acerca de los materiales. Como sabemos, empecemos con la base granular. Bueno, con el fin de realizar un adecuado diseño, en este paso se procedió a realizar un sondeo ocular a toda la vía, ¿no? Donde aquí se debemos de ubicar los puntos de excavación para tomar las muestras representativas. Siguiente, colega. Aquí podemos ver el reciclado asfáltico de pavimento, ¿no? Más conocido como RAP, ¿no? Donde consiste que el material recuperado de un pavimento flexible que ha alcanzado el final de su vía de servicio, mientras aquí también tenemos que ver las características que lo permiten reutilizarlo, ¿no? Como parte de estructuras nuevas o también rehabilitadas. Siguiente, colega. Aquí vamos a ver la emulsión asfáltica catiónica, ¿no? Como sabemos, el 90% de agregados pétreos tienen una carga negativa y el resto es una carga positiva, ¿no? Que serían los catiónicas. Pero no obstante, es necesario también realizar en este paso ensayos de compatibilidad, ya sea por emulsión agregado, para estar en sí con una certeza de seguros de que la combinación a utilizar sea adecuada, ¿no? Siguiente, colega. Y aquí podemos apreciar la definición de términos aplicados ya en sí a la carretera que estamos realizando, ¿no? Respectivamente a nuestro material, como es la emulsión de asfáltica, ¿no? Siguiente, colega. Bueno, continuando con la exposición, ¿no? Bueno, acá le voy a explicar sobre un consolidado debido a las enormes ventajas que nos proporcionan las emulsiones asfálticas. Nosotros pretendemos, ¿no? Con este informe revisar las propiedades más importantes de la fabricación de estas emulsiones asfálticas con agua, ¿no? Como podemos ver en las imágenes, hay se aplica en diferentes tipos de carretera, ¿no? Mayormente en las granulares, ¿no? Y los arenosos, ¿no? Como pueden ver en distintas carreteras. Bueno, las técnicas para mejorar y modificar las características del suelo. En sí hay muchas, ¿no? Bueno, hemos estado investigando algunas y encontramos uno que nos interesó según del ingeniero Jaime Céspedes, que nos menciona, ¿no? En su artículo científico nos menciona qué pretende él. O sea, él pretende lo más estable del suelo, ¿no? O sea, él pretende la estabilización del suelo, ¿no? En la razón primordial que acompaña todas las modificaciones y cambiar las propiedades del suelo, ¿no? De esa manera, él realiza un
soluciones básicas del mezclado de cemento, cal y asfalto, entre otros, ¿no? Y cómo nosotros notamos que esa carretera necesita una solución básica, ¿no? Cuando el suelo de la subrasante es desfavorable, muy arenoso o muy arcilloso, ¿no? Los materiales para base, subbase de la límite de especificaciones, ¿no? Las condiciones de humedad, que se necesita una base de calidad superior, como la autopista, ¿no? El aprovechamiento de los materiales existentes en lugar de obra, ¿no? Bueno, ¿en qué tipos de suelo se utiliza? Bueno, esta emulsión asfáltica recae en sí en los suelos de esta solución básica, en las arenas y en las gravas, como ya le estaba comentando, ya que ellos nos ayudan a la estabilización de las bases y las subbases de la carretera. Y mayormente esto se trabaja con la combinación de algunos materiales, ¿no? Ya sea las arcillas con las bases, suelos granulares, las arenas con suelos granulares, según la clasificación Ashton, ¿no? Que a continuación les menciono, ¿no? La A1, la A2, la combinación del A1 y el A3, la proporción del A2, la A, la A sub 2, la A y la A sub 5, ¿no? O sea, la combinación de ellos, ¿no? También, entre otros, con la 2.6, según la clasificación Ashton que nos da, ¿no? O sea, de los suelos, ¿no? Bueno, las características del estabilizador. Bueno, estas en sí nos hablan, ¿no? De las características de las emulsiones asfálticas, que ya son propiedades incíntricas, y estas propiedades internas naturales de la emulsión. En las mismas presentan cualquier ligante, ¿no? Al asfalto. Bueno, entre ellos tenemos la cohesividad, la viscosidad y la adhesividad, ¿no? La adherencia. La cohesividad, ¿de qué manera? Esta interviene agluminante en la propia mezcla para la pavimentación, ¿no? Bueno, según el ingeniero Vergara en 1994, nos define, ¿no? Que como la resistencia a la rodadura de la masa ligante, ¿no? Bueno, ¿qué es la viscosidad? Es la resistencia del desarrollo a un líquido para oponerse a un movimiento de las partículas que conforman y se encuentran al interior, ¿no? Bueno, ya que es una propiedad muy importante de la viscosidad, ¿no? Bueno, también la adhesividad, ¿no? Bueno, es la capacidad de envolver y mantener este ligado en una serie de factores involucrados a la naturaleza, ¿no? Para poder ayudar al estabilizador de nuestra carretera, ¿no? O sea, del suelo. Bueno, las normativas que nosotros hemos considerado en esta parte, bueno, he considerado una de las normativas, el ASHTO, ya que es un procedimiento donde se usa la estabilización de los suelos con el método Marshall, ¿no? Bueno, la ASHTO, según el Instituto de Asfalto, nos menciona el ASHTO de la T245, la ASHTO 246 y la T-247, que nos habla bastante de asfaltos, ¿no? En suelos. También tenemos un documento técnico de soluciones básicas de las carreteras no pavimentadas mencionados por la MTC, ¿no? Que nos proporciona la MTC, ¿no? Como pueden ver esta normativa. También tenemos la normativa de la S20 de la estabilización de suelos y taludes. Como pueden ver esto, nos menciona ahí distintos métodos para solucionar los suelos y algunas normativas americanas, ¿no? Como el Asphalt Curve Mix, ¿no? Que nos proporciona la norma americana y también nos habla bastante de asfalto, ¿no? Bueno, les paso con el siguiente colega. Bien, aportes a los problemas de la cartera a nivel de afirmado, ¿no? Uno de los aportes que da el grupo es la estabilización de suelos en la superficie de rodadura con el PERMA Simet 30X, ¿no? Bueno, la aplicación de estos estabilizadores es factible en cualquier tipo de superficie de rodadura, ¿no? De preferencia en aquellas que cuentan con material regular de cantera y espesor no menor a 15 centímetros. Siguiente, colega. Bien, primero, antes de aplicar, tenemos que prepararlo, ¿no? Bueno, antes de aplicar el agente estabilizador del material que se va a tratar, el suelo debe ser extraído de la cantera, transportado desde el lugar de explotación y colocado en el terreno de trabajo, ¿no? En la franja de construcción de la vía de construcción. Siguiente, colega.
Bien, el mezclado. Este se hace pues dentro del carro del tanque cisterna al diluir el perma en la cantidad de agua que se adicionará, ¿no? Teniendo en cuenta la cantidad del suelo. Siguiente, colega. Y por último, la compactación. Esto pues se hace, como todas las carreteras, se hace con una vibrocompactadora, ¿no? Siguiente, colega. Las conclusiones, pues después de revisar toda la bibliografía, nos dimos cuenta que al estabilizar un suelo con emulsión asfáltica, el asfalto aporta dos características a los mismos, la impermeabilización y la adhesión. Con esto, pues, el material reduce la tendencia a perder resistencia y módulo por la presencia del agua. Y también brinda una cohesión aumentando la tendencia al corte y a la flexión, ¿no? Y al módulo elástico. Siguiente, colega. Ahí podemos ver la bibliografía que hemos utilizado. Siguiente, colega. Y los anexos, ¿no? Siguiente, colega. Todos los anexos que podemos ver. Ahí tenemos, por ejemplo, ya aplicado el estabilizador al suelo, ¿no? Y muchas gracias, ingeniero. Eso fue todo por nuestra exposición. Gracias. I'm a broken